en totalidad a ti. Brindo mi corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. Brindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, tómame en tus brazos, Cristo. Pongo mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras.
Señor. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios por todo lo que Dios hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. Todos deberíamos de decirle: tómame, Señor, aquí estoy. Así de que abra su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 17 al verso 18. Dice así la palabra de Dios: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza: creced en la gracia de Dios. Vemos, amados hermanos, para poder crecer en la gracia de Dios, nosotros tenemos que rendir nuestras vidas a Dios, que Dios tome el control de nuestra alma y de nuestro corazón para poder nosotros hacer la voluntad de Dios. Dios nos dice que no solamente es nacer de nuevo, sino que tenemos que prepararnos para comenzar a trabajar en la obra del Señor, poniendo en acción el sistema de Dios para poder hacer crecer, para poder crecer en la gracia de Dios. Y de esta manera, amados hermanos, la gracia de Dios abundará en nuestras vidas, que es el amor de Dios, la bondad de Dios, la compasión de Dios y el favor para con los demás. Y el saber perdonar a los que nos ofenden. Y de esta manera estamos actuando de acuerdo a Dios y creciendo en su gracia. Pero también nos pide crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nos cuidemos de aquellos que dicen que aman a Cristo y no lo aman. Y decimos que no lo aman porque no le obedecen, sino contradicen el mandato de Cristo haciendo lo que ellos piensan. Esta es la razón por la que Dios nos dice: tienen que prepararse o crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, para que podamos discernir entre los buenos y los malos y saber cuidarnos para que no seamos arrastrados por el error de los inicuos. La palabra inicuo significa injusto, que no seamos arrastrados por el error de los injustos, de los malos, de los perversos, de los malvados que quieren hacer su propia voluntad y no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios quiere que nos cuidemos para que no caigamos de nuestra firmeza, sino que hagamos crecer la gracia que Dios nos ha dado. Ahora nos podríamos preguntar: ¿qué va a pasar cuando pongamos por obra los consejos de Dios? La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios Padre y de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros obedezcamos los consejos de Dios que nos dejó escrito en la Santa Biblia, vamos a tener esa gracia. Vamos a crecer también en paz,
todo va a ser multiplicado. El conocimiento de Dios va a crecer en nosotros y vamos a conocer bien a Dios Padre y vamos a conocer muy bien a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es de suma importancia atender los consejos de Dios. Así que nuestra preparación es muy importante, porque esto indica que tú eres un cristiano activo y que estás vivo para Dios y muerto para el mundo. Que no traes una Biblia en la mano nomás por traerla, sino la traes porque tú sabes que es el mapa para no perderte y llegar a los cielos. La Biblia es como un mapa para nosotros. Es la guía que tenemos para llegar a los cielos. Y vemos, amados hermanos, porque una persona que nació de nuevo y no hace nada para Dios es como un agua estancada que con el tiempo hiede mal. En otras palabras, con el tiempo apesta. ¿Por qué apesta? Porque está muerto espiritualmente hablando. Por eso Dios quiere que trabajemos para poder hacer crecer la gracia que Él nos ha dado. Así que, amados hermanos, vemos que la palabra de Dios nos dice en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Por qué, amados hermanos? Vean, qué importante es nuestro espíritu humano. ¿Por qué andamos parados nosotros? Porque tenemos el espíritu humano dentro de nosotros. Cuando este espíritu humano se sale de nosotros, ¿sabes qué? Este cuerpo se desploma. Es como si fuera un costal de maíz. Eso de 100 kilos de maíz. Usted le saca todo el maíz y el costal, ¿qué hace? Se desvanece. No puede pararse. Ahora, si nosotros no ponemos en acción la gracia de Dios, la Biblia nos dice, amados hermanos, que así también la fe sin obras, la fe de Dios, al no trabajarla, va a estar muerta. Dios nos ha dado una medida de fe. Y si no la trabajamos, esa fe va a morir. Y usted, cuando le venga la prueba, la lucha, ¿sabes qué? Usted va a estar muy débil. ¿Por qué? Porque usted camina en una fe muerta. Dios, por eso es que Dios nos dice que tenemos que trabajar para Él, para poder hacer crecer la gracia de Dios que Él nos ha dado para salvación. Gloria al Señor. Pero cuando creemos a Dios y trabajamos, nos estamos ejercitando en lo espiritual y hacemos crecer la gracia y la medida de fe que se nos fue dada. Hacemos crecer el amor que va a abundar en nosotros, el gozo. Usted no va a andar triste. Hacemos crecer la paz y hacemos crecer todo el conocimiento que Dios nos ha dejado en su santa y bendita palabra. Además de eso, tienes seguridad y confianza en todo lo que haces, porque todo el paquete completo se ha desarrollado. ¿Qué quiero dar a entender con esa palabra? Porque todo el paquete completo ha crecido, no se ha quedado estancado, sino ha estado en movimiento
quiere decir que tiene vida, porque un muerto no hace nada para Dios. Así que, amados hermanos, vemos aquí que vamos a desarrollar el conocimiento, el amor, el gozo, la paz y todo lo que la gracia de Dios nos ha dado para que salgamos más que vencedores en este planeta Tierra. Porque vivimos en un mundo que día a día va de mal en peor. Así de que nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Tenemos que seguir haciendo crecer esa fe. Y cuando hacemos crecer la gracia, todo lo demás también crece. Por hacer todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando hacemos todas las cosas a la voluntad de Dios, vamos a tener un crecimiento. Y de esta manera llegamos al corazón de Dios. Qué bonito es llegar al corazón de Dios. Que Dios lo vea a usted sincero, que Dios lo vea a usted, que le ama verdaderamente, que cuando usted clama a Él, usted mismo está metiendo la mano al cielo, tomando lo que usted le pertenece como promesas de Dios. Qué bonito es llegar al corazón de Dios para obtener los deseos de nuestro corazón. Y Dios nos dice a todos los que estamos trabajando, a todos los que nos estamos esforzando, a todos los que le creemos a Él, Dios nos dice en Mateo capítulo 7, versos 7 al 8, pedid y se os dará. Dice Dios, ¿sabes qué? Pídeme, porque tú estás bien conmigo. Pídeme y yo te lo voy a dar. Buscad, dice, y hallaréis. Busca más de mí y vas a hallar más. Más revelación acerca de mí, dice Dios Padre, y más revelación de mi Hijo Jesucristo. Llamad y se os abrirá. Dice, tienes que tocar mi puerta. Y se te va a abrir la puerta de trabajo, la puerta de aquella necesidad. Esa puerta va a venir la bendición del cielo a suplírtela. Por eso dice Dios, no temas, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino, el gobierno en este planeta Tierra. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Imagínese usted. Usted puede juzgar a una gente injustamente. Usted puede decir, fui con el hermano Horacio. Y ¿sabes qué? No me abrió la puerta. Ay, qué malo el hermano. Muy malo. Y va a decir el otro, no, pues yo dijera malísimo. Pero uno le pregunta, hermana, ¿y usted tocó la puerta? No, allí estuve tanto tiempo que me abriera. Pero si usted no tocó, ¿cómo le van a abrir? Por eso Dios dice que al que llama, al que toca, se le va a abrir. Gloria al Señor. Crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de Cristo nos lleva a que Dios ponga todo en nuestras manos. Por eso debemos de estar preparados para reconocer, para conocer nuestros derechos que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y poder nosotros confiar en Dios. De tal manera que usted no le importa qué es lo que venga a este mundo. Usted cree en su Dios, que es poderoso para sacarlo adelante cualquiera que fuera la situación por la que usted está pasando. Entonces vemos
que si nosotros caminamos con Dios, Dios va a poner todo en nuestras manos. Y nos dice que cualquiera que fuera el problema terrenal, que lo consultemos a Él primero, porque yo soy tu socorro. Gloria al Señor. Y eso es verdad. Dios es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así que, amados hermanos, la Biblia dice en Hebreo 4:16, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cuándo nos vamos a acercar a Dios confiadamente? Cuando nosotros trabajemos para Dios, nosotros vamos a experimentar que lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad, porque Dios confirmará su palabra cuando nosotros trabajemos para Él. Gloria al Señor. Y Dios dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dios dice, ¿sabes qué? Haz oración, consúltame a mí primero. ¿Para qué andas allá buscando el consejo humano? Que alguien te hable de acuerdo a la palabra de Dios. Que alguien te hable de mis promesas, que son abundantes promesas que tengo para mi pueblo. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, porque Dios siempre te va a decir que sí. Y nosotros tenemos que pelear la buena batalla, porque el enemigo se va a interponer a nuestra bendición, que Dios ya la mandó. Yo tengo que derribar todas esas fuerzas infernales que estorban para que esa bendición no llegue a mi vida. Entonces, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, nos conviene estar bien con Dios, hermano. Nos conviene obedecer para que Él nos reciba como sus hijos y tengamos una amistad o comunión con Él como dos grandes amigos, así como David y Jonatán, que se reunían con tanta confianza y eran fieles el uno para el otro, que cumplían lo que se prometían, hermano. Ellos cumplían lo que se prometían sin tener ningún papel firmado. Aquí si alguien no te firma un papel, ya cuentas, lo que tú hiciste, aquel trato que hiciste con aquella persona, no cuentas con ellos. No cuentas con ellos, porque así es la gente. Tenemos que nosotros tenerlos amarraditos. Pero yo doy gracias a Dios que hasta ahorita no he dicho, tráeme las escrituras de tu casa, tráeme el pislip de tu carro, y si te suelto la lana. No, yo creo en Dios. Creo que todavía hay gente de palabra, como David y Jonatán, eran hombres de palabra. Su palabra valía. Y ahora, no, hermanos. Y todo esto se hace cuando no hay maldad en nosotros. Cuando no hay maldad en nosotros, vamos a nosotros a permitir, sin ninguna firma de nada, solamente palabra antigua de mis años, de aquellos tiempos, había hombres de palabra. Oh, amados hermanos, vemos de que nosotros no vamos a tener maldad, porque amamos a Dios, respetamos a Dios, que nos dice que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia, y que cualquiera que fuera la petición, Él nos la concederá, porque hemos hallado gracia
y Él derramará sus bendiciones para suplir todas nuestras necesidades. Y en la angustia y en la tribulación, Él estará a tiempo para el oportuno socorro. No te desesperes. La cosa es que nosotros tenemos que entender que Dios nos dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. A Dios le sale todo bien porque es un Dios paciente. El humano es impaciente. El humano hace lo contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Y qué hace el humano? Primeramente busca lo añadido. Y si tiene tiempo, busca a Dios. Cosa que puso al revés el versículo de Mateo 6:33. Y eso no es así. Nosotros tenemos que seguir a Dios, porque Él es el perfecto, Él es el todopoderoso, Él es, amados hermanos, el que nos saca de los problemas, de las enfermedades. Ahora, nos podemos preguntar, ¿cómo puedo llegar a esta altitud espiritual para que Dios me conceda los deseos de mi corazón? Pues Dios nos aconseja y nos dice lo que debemos de hacer. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vea qué importante es la palabra de Dios. Amén. Qué importante es la palabra de Dios que nos ayuda a vencer las cosas que nos estorban en este mundo. Dios nos pone como ejemplo a los niños recién nacidos para que entendamos sus palabras. Dios nos habla de distintas maneras para que nosotros no estemos confundidos. Y Dios aquí nos da un ejemplo de los niños recién nacidos y nos dice que su pueblo, para crecer espiritualmente, tenemos que ser como niños recién nacidos. Y tenemos que imitarlos a los niños recién nacidos. Ahora, podríamos decir, ¿cómo son los niños recién nacidos? Desean con ansias, con ese deseo ferviente, es su alimento. Y a ellos no los puedes engañar. Ellos saben si es pura leche o está adulterada. Ellos conocen muy bien su alimento. Así que cuando es pura leche, la desean tanto que agarran su biberón desesperadamente y lo llevan a su boca. Y con tanta desesperación que ellos están para tomar su leche, algunas veces se les suelta el biberón de las manos y andan con su manita y su piecito queriendo encontrar el biberón. ¡Qué tremendo! Y vemos, amados hermanos, y cuando le cambian de leche por otra marca o se la adulteran, no se la toman. ¿Y qué dice el humano? Ay, todas las iglesias son buenas, hermano. No todas las iglesias son buenas. No, Señor. En algunas iglesias no dejan hablar al Espíritu Santo. Hablan los humanos solamente, pero no el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que debe de tomar el lugar en nosotros. Amén.
porque Él conoce todo lo de Dios. ¿Mm? Al recién nacido no se le puede engañar. Él sabe lo que es puro y lo que es adulterado. Ahora, podemos preguntar, ¿por qué los adultos hacen todo lo contrario a lo que hacen los recién nacidos respecto a la leche espiritual pura, que es la palabra de Dios? ¿Por qué hacen eso los adultos? Porque no quieren cambiar de vida. Quieren seguir en la mentira, quieren seguir en el engaño. Ellos suben al que ellos quieren. ¿Y qué quieren? A gente de su misma calaña, a gente adúltera, a gente la mentirosa, a gente que estafa, que roba. ¿Mm? Y por eso dicen, ¡ay, qué bueno mi pastor! Y aquel que disciplina dice, ¡ay, fuiste para que te regañaran! Yo no regaño nada, a lo bueno, al consejo bueno, dado por Dios. Le llaman regaño. Por eso cuando me invitaban a predicar a mí, me decían, hermano, lo invito, pero no me los regañe. Dije yo, pues voy a ir a Tijuana a comprar el alarma. Se saben de lo que hablo, donde sale la gente, los accidentes, todos demacrados, para contarles algo porque no quiere que les hable palabras de Dios. Por eso está la cristiandad como está, porque no hay pastores. Muchos pastores no se fajan los pantalones para hablar lo que Dios dice en su palabra. Ellos se la quieren llevar bien con la gente y no disciplinan, no exhortan. Cuando la palabra de Dios es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para exhortar, útil para amonestar. Entonces, ¿qué están haciendo? Están pasando el tiempo solamente, amados hermanos. Y vemos, amados hermanos, de que si nos preguntamos entre nosotros mismos, ¿quién cree usted que es más inteligente? ¿Los niños o los adultos? Los niños no consienten el engaño. Y los adultos les encanta que los engañen. Corren tras la palabra adulterada y no crecen espiritualmente. ¿Y qué es lo que pasa en lo espiritual? Muchos cristianos enanos no tuvieron crecimiento. ¿Por qué? Porque el pastor nunca les habló la palabra de Dios tal y como Dios la requiere. Sino siguió pues pasársela bien, igualmente que los hermanos que tampoco sirven a Dios. Los niños, ellos no consienten el engaño, y los adultos corren a la palabra adulterada. Es por eso que no hay un crecimiento espiritual y no se dan cuenta que está en peligro su salvación. Está en peligro su salvación. Muchos piensan que la salvación no se pierde. La salvación se pierde. Amén. Dios tiene algo que escribe y tiene borrador. Él dice, borraré tu nombre de mi libro. La palabra de Dios lo dice, y mis respetos para el Dios Todopoderoso. Él tiene la razón. O muchos solamente se quedaron toda su vida cristiana recibiendo leche. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a un niño si toda su vida le dan leche? No se va a desarrollar, va a tener diarrea.
va a estar enfermo siempre por pura leche. Leche. Y en lo espiritual son personas anormales que no crecieron, siguieron siendo niños espirituales incapaces de recibir el alimento sólido. No solamente las congregaciones, si muchos pastores no quieren escuchar el alimento sólido. Y si no quieren escuchar el alimento sólido, es que no quieren escuchar a Dios. Porque es palabra de Dios. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, vemos que no quieren alimento sólido porque se ahogan. Porque ellos quieren leche. Háblanos de pura salvación. Pero la cosa no es así, de ser salvos solamente. No, Dios quiere que trabajemos para hacer crecer la gracia de Dios, la medida de fe, para hacer crecer, para nosotros crecer en el amor de Dios, en el gozo de Dios, para nosotros ser mejores. Entonces, amados hermanos, muchos ya tienen 40 años en el Evangelio y cualquiera que trae la mentira les endulza la vida y los engañan. ¿Por qué? Porque no oyeron lo que dice Dios en su palabra, que tenemos que crecer en la gracia y también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que no te digan, no es, solamente existe Jesús. No, Señor. La Biblia habla muy claro que hay un Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hay un Hijo que es el Señor y que hay un Espíritu Santo. Sí. Y no hay cómo ellos evadir todo esto. Pero nosotros queremos obedecer a Dios, queremos amar a Dios, queremos hacer su voluntad. Muchos tienen tantos años y cualquiera los engaña porque son bebés espirituales. Hay los bebés de 80 años, pero son bebés espirituales. No trabajaron para Dios, sino están atravesados en la puerta de la iglesia. No entran, ni dejan entrar a otros. Y así hay muchos. San Pedro nos dice que la leche pura nos ayuda a crecer para retener la salvación. Gloria a Dios. Tenemos que retener la salvación. Porque la podemos perder. Ahora, ¿por qué es de suma importancia de predicar la palabra de Dios no adulterada? Porque si se adultera la palabra es porque Satanás metió su cuchara, es porque Satanás tomó el control de estos hombres para contaminarla, inspirándolos con sus mentiras y engaños para meter pensamientos de hombres que contradicen a Dios, para que no crezcamos para salvación. Y si no creces para salvación, ¿qué va a pasar? ¿Sabes qué? No va a entrar al reino de los cielos. Mi Señor Jesús, cuando los discípulos dijeron, Señor, dinos, ¿quién será el mayor entre nosotros cuando tú te mueras? Y Él llamó a un niño, lo paró aquí enfrente de ellos y le dijo, el que no se haga como niño, no podrá entrar al reino de los cielos. Importantísimo. Es nosotros saber perdonar. Y
y tenemos que hacerlo como niños. No guardar rencor por todo. Muchos no saben perdonar. Entonces, ¿qué avance espiritual tiene? Ninguno. Los hombres de las cantinas hacen lo mismo. Así que, amados hermanos, vemos de qué es lo que quiere Satanás. Cuando adulteran la palabra, fue el diablo que metió la cuchara ahí. Amén. ¿Sí? Para contaminar a la gente, para tenerlos en sus manos y no crezcan espiritualmente hablando. Porque la palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu humano. Cuando tú recibes la palabra de Dios pura, te fortalece tu espíritu. Amén. Te fortalece. Crees en Dios. Caminas con Dios. Nadie te detiene porque tu espíritu humano está fuerte. Entonces nadie te podrá hacer frente, dice Dios. Y el espíritu humano mantiene con vida, nos mantiene con vida y nos fortalece día a día. Porque está llevando el primer lugar. No le estás dando primer lugar a este cuerpo, a la carne. Ni tampoco la palabra la traes aquí solamente en la cabeza. Porque todo lo que tú vives está aquí adentro, en el depósito. Amén. Aquí está. Y lo que tú hablas como cotorro o cotorra, la traes acá arriba nomás. La letra mata y el espíritu vivifica. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, vemos que para prepararnos está allí la palabra de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si usted ama a Dios y es verdad que usted es cristiano, debe de caminar como un general, con la frente levantada, porque no tiene quien lo avergüence. No tiene. Así de que Satanás allí nada tiene en usted. Pero cuando usted no vive la palabra de Dios, ya el otro está tomando el control de tu vida. Y Dios nos quiere preparar como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Dios nos quiere preparar para que seamos valientes y nos paremos en la brecha para defender a los demás. Aleluya. Usted es el defensor. Gloria a Dios. Para que Dios nos dé más gracia y conocimiento y no el hombre. Porque en esta tierra el hombre es el que da el llamado. Tú vas a hacer esto, aquello. Tenemos escuela o fábrica de pastores que ni tienen el llamado, pero son pastores. Son pastores. Y eso no es así. No. Tiene que ser el llamado de parte de Dios. Amén. Para que de esa manera llueva, truene, relampaguee. O usted no hace un paso para atrás ni para agarrar impulso. Amén. Usted sigue adelante. Usted marcha porque usted cree en su Criador. Gloria al Señor. Ahora vea esto. Dios nos habla de distintas maneras. Dios nos habla de agricultura. Dios nos habla de cómo el campesino nos pone como ejemplo similar para ser buenos servidores de Cristo. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Corintios, capítulo 3, versos 6 al 7. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó. ¿De qué está hablando? San Pablo.
Está hablando de agricultura. Está hablando de la siembra. Él sembró y Apolos regó. Pero dice enseguida, pero el crecimiento lo ha dado Dios, no el hombre. Dios tiene que dar el crecimiento. Y nosotros tenemos que estar de acuerdo. Yo soy una de las personas que no me gustan. No me gusta que me quieran dar por el lado. Que me quieran dar por el lado porque muchas veces veo la astucia del diablo en aquella persona. Hay maneras de cómo te lo digan. Y muchas personas lo hacen con ventaja y muchos predicadores se crecen. ¿Qué me va a mandar el pastor a mí? Pues yo también tengo don. A mí también se me dio el poder y la autoridad. Sí, pero tú lo estás haciendo en la carne. Los siervos de Dios tienen que ser del Espíritu, no de la carne. Gloria al Señor. Crecer, amados hermanos, en la gracia de Dios lleva un proceso. Miren, San Pablo llevó el Evangelio de Cristo para salvación y llegó a Apolos, el que se encargó de la siembra. Pero dice, el crecimiento lo ha dado Dios, no Pablo, ni tampoco Apolos. ¿Me entienden, hermano? Sino a pedirle ayuda a Dios, a ver cómo los hago entender. Verso 7, así que ni el que planta es algo. Así dice, no te la recargues, chato. Tú sigue a Dios. Tú humíllate ante Dios. Y dice la palabra de Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es Dios quien lo da. El hombre lo quiere dar. Es por conveniencia. Lo ve de traje acá, pero pues, hermanos, los ricos nunca te van a ayudar. Es muy raro. Los pobres son los que le dan todo por el Evangelio. Aquellos que luchan, aquellos sinceros, aquellas personas que se humillan ante el Dios Todopoderoso. Y ellos entregan su vida a Dios. Y cuando te hablan con la verdad en su misión. No nomás para hacerte crecer. Y es el hombre que te está haciendo crecer y no es Dios. Crecer en la gracia de Dios es incrementar nuestra estatura espiritual. Es incrementar nuestras fuerzas espirituales. Es incrementar nuestro conocimiento en nuestro Salvador Jesucristo. Y el Espíritu Santo depositará en nosotros el poder de la gracia en el corazón de cada uno de nosotros. Y para crecer en la gracia, tenemos que seguir a Dios en su misión, como el canto que escuchamos. El canto que escuchamos dice que se rinde, que tome su alma y su corazón. Y tómame, Señor Jesús. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Porque usted siempre va a querer cosas buenas para el pueblo de Dios. Entonces vemos, amados hermanos, de que nosotros tenemos que trabajar para crecer en la gracia de Dios. Y lo vamos a lograr cuando entremos en su misión, obedeciendo todos sus consejos en todo tiempo, sin importarnos qué está sucediendo en el mundo. Porque nosotros somos soldados de Jesucristo.
Y un soldado de Jesucristo se debe de entrar en disciplina. Hermano, en lo terrenal, los profesionistas que son doctores, ingenieros, arquitectos, ellos, ¿saben qué? También se disciplinaron. Ellos, por lograr su meta, lucharon, dejaron la diversión que aquellos alumnos que se divertían y andaban allí juntamente bailando, haciendo drogas y toda esa cosa, esa persona se abstuvo. Tenemos que abstenernos de muchas cosas, porque un soldado debe de entrar en disciplina con un deseo fervoroso de seguir en la gracia de Dios. Nosotros tenemos que tener ese deseo de conocer a Dios bien. Es muy bonito que tú conozcas a Dios bien, cómo Dios trabaja, cuáles son tus derechos en Cristo Jesús. Entonces, para nosotros crecer tenemos que entrar en disciplina, debemos de tener un deseo fervoroso de seguir en la gracia de Dios, entrar en ayuno y en oración y escudriñar las Escrituras y siendo hacedor de ellas, de las Escrituras, confesando las Escrituras diariamente, evitando en todo tiempo las malas amistades y todas las ocasiones de pecar, para desempeñar los dones y frutos y las habilidades que el Espíritu nos ha dado, para que llevemos ordenadamente todo en la iglesia. Y de esta manera crezcamos en la gracia de Dios. Hacer el bien es crecer en la gracia de Dios. Así que no es solamente ser salvo, sino tenemos que seguir todo el proceso para alcanzar la salvación. Porque Dios tiene allá, así como escribió, tiene un borrador para borrar tu nombre del libro de la vida. El ser salvo es volver a nacer de nuevo en lo espiritual. Vean, nosotros nacimos de padre y madre en lo físico, pero ahora tenemos que ser engendrados por el Espíritu de Dios, para ser nacidos de Dios. Así que, amados hermanos, Dios nos dio un ejemplo del niño recién nacido en lo terrenal, en la cual es muy similar a lo espiritual, y con ambos se debe de tener mucho cuidado para que tengan un crecimiento saludable. Sí, tengas un crecimiento saludable, para que tú no seas un cristiano que diga: ay, hermano, estoy confuso. ¿Por qué estás confuso? Porque te saliste fuera de la palabra de Dios. Por eso se les tiene que enseñar a vivir durante todo el proceso de su crecimiento, hasta que lleguen a valerse por sí mismos y deseen crecer para alcanzar metas, estudiando la palabra de Dios para adquirir conocimiento acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para nosotros empezar a trabajar en la obra de Dios. Y Dios nos dice: entre más trabajes para mí, tendrás mayor crecimiento en tu vida espiritual. Qué hermoso, ¿verdad? Dios quiere que nos pongamos a trabajar, poniendo su gracia en acción. Y Él nos dice que vamos a tener grandes resultados. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 al 11 dice:
Pero vamos a ver el versículo 10 primero. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a nosotros. Todo lo que Dios nos ha dado, tenemos que manifestarlo con los demás hermanos. Ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado una capacidad especial, con diferentes dones que deben de estar al servicio de los demás, porque no todos tenemos los mismos dones, porque somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Y no todos tenemos los mismos dones, por eso tenemos que manifestarlo a los demás. ¿Para qué? Unidos no haya diablo que se nos resista, ni enfermedad que nos venza, sino que marchemos en victoria siempre. Esa es la voluntad de Dios. Y al hacerlo, vamos a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, o sea, de las muchas facetas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la gracia para vencer tentaciones. Dios nos ha dado la gracia ministerial para usarlo en la iglesia. Y Dios nos ha dado, amados hermanos, la gracia para ser agradables a los demás. Dios nos ha dado la gracia del plan de salvación. Y en el verso 11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Eso es una orden. Todo aquel que predica, ¿sabes qué? Debe de hablar conforme la palabra de Dios. Porque allí está nuestra victoria. Allí está nuestro crecimiento espiritual. Así de que Dios nos dice que si hablamos, tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Esta palabra ministrar tiene muchos derivados. Esta palabra aún significa el dar. Es la ayuda que podemos dar a los demás. Tanto ministrar la palabra como cosas que en realidad, amados hermanos, necesitamos nosotros hacer para poder crecer en la gracia de Dios. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio. Esa palabra imperio significa el dominio de las naciones. Que la palabra de Dios funciona en cualquier nación, pero solamente, como dice la palabra de Dios, tenemos que creerlo, tenemos que ponerlo en acción. Y mi Dios dice que al que cree, todo le es posible. Entonces, amados hermanos, dice, ¿a quién pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos? Amén. Sigamos recordando otro significado más de la gracia de Dios. Gracia, escuche bien, es un don inmerecido que Dios da al hombre. Quiere decir que nosotros no hicimos nada, no trabajamos para ello, no, por la gracia y las misericordias de Dios, Él nos dio de su gracia, y
y nos capacitó, nos transformó a todo lo que Él tiene para que nosotros no fracasemos en esta vida terrenal, sino a nosotros se nos abran puertas para todo lo que necesitemos nosotros, amados hermanos. Entonces, gracia es un don inmerecido que Dios da al hombre, que va más allá de la misericordia. Es más poderosa la gracia que la misericordia. Va más allá la gracia que la misericordia, porque la gracia nos permite salir de la condenación del diablo. Nos hace libres. Andábamos encadenados tanto de las manos como de los pies, y Cristo rompió las cadenas, amados hermanos. Gloria al Señor. Y Dios nos dio de su gracia para salir de la condenación del diablo, para vivir según los propósitos de Dios. Nosotros no tenemos que vivir de acuerdo a nuestros propósitos. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios? Que nosotros testifiquemos lo que Dios hizo por nosotros, cómo estaba nuestra vida terrenal antes de venir a los pies de nuestro Salvador. Eso nunca se nos debe de olvidar, amados hermanos. Ahora, amados hermanos, Dios ha equipado a su pueblo con todo. Amén. Tenemos todo. Amén. Solamente necesitamos ponerle piernas a lo que dice la palabra. Si es de oración, ponerle piernas a la oración. Para poder que Dios se manifieste. Dios nos ha equipado a su pueblo con todo para arrasar con todo al ejército del diablo. Ese es el plan de Dios, el propósito de Dios. Que nosotros dominemos todas las fuerzas infernales. Y que digamos, como dijo San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, de que Dios nos ha dado todo. Ya que su gracia, la gracia de Dios, son cualidades y las perfecciones de Dios mismo. Dios nos dio sus cualidades, Dios nos dio sus perfecciones. ¿Para qué? Camináramos como Cristo caminó en la tierra. Para eso nos las dio. Que reúnen un conjunto de características permanentes e invariables que hacen a una persona diferente y poderosa. Nosotros tenemos que ser diferentes. No saliendo de la iglesia y comenzamos a hablar el lenguaje del mundo. No, Señor, usted manifieste que usted es un hijo de Dios. Usted manifieste que usted es una hija del Dios viviente. Gloria al Señor. Dios nos dio todas sus cualidades para hacernos personas diferentes y poderosas para derrotar a Satanás. Y sin la gracia de Dios, la persona no sería lo que es. Nosotros somos hijos de Dios por la gracia de Dios. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones, Dios nos ha equipado con dones. Son 9 dones del Espíritu Santo. Hay dones para el ministerio y hay dones para el ministerio al público. Entonces vemos, amados hermanos, de que nosotros debemos de funcionar en todo esto, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Por lo tanto, dice,
si Dios nos ha dado el don de profecía, el don de profecía pertenece a los dones del Espíritu Santo. Entonces, dice, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Y si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. Ya ahí es respecto a la iglesia, dones para servir en la iglesia. Y Dios dice, sírvalos bien. Ahora, dice, el que haya recibido el don de enseñar, aquí está, los dones del ministerio al público, que es el maestro. Porque los dones al ministerio al público son el apóstol, el profeta, el evangelista, los pastores y los maestros. Gloria al Señor. Y aquí dice, amados hermanos, que pongamos en funcionamiento estos dones que Él nos ha dado para destruir las obras del diablo. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, aquí está también el evangelista, es para animar a otros, para ir a las iglesias, a animarlos que sigan adelante en el camino de Dios. Dice, dedíquese a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. Aquí es ya, amados hermanos, relacionado con la iglesia. Dios nos ha dado dones para servir en la iglesia. Nos ha dado dones al ministerio al público para hablar en público. Y también vemos los dones del Espíritu Santo. Estamos pero bien equipados, amados hermanos. Así que, si usted escucha a un cristiano que dice, ay, yo no soy nadie, yo no lo merezco, pues ¿sabes qué? No eres cristiano. Porque un cristiano camina como un general y le dice, a un lado Satanás, a tu lado Satanás, porque ahí te voy. Gloria al Señor. Debemos hablar con agallas. Porque cuando usted habla con agallas, es que usted está seguro lo que está hablando. Y de ahí sale la unción del Espíritu Santo. Ahora, aquí viene otro para la iglesia. Dice, el que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. Con todo cuidado. Estas son gracias que Dios nos ha dado. Y muchos no. Ven un papel tirado y no se agachan a levantarlo. En lo contrario, ahí está. Echándolo con el pie donde no se vea. Pero no lo levantaron. ¿Usted cree que tiene lo que dice la palabra de Dios? No. Y el que ayuda, cada quien que tiene un puesto, lo tiene que hacer con cuidado. Porque esto es para Dios, no es para la Martina. No es para el hombre, que es para el Todopoderoso, para que Él reine en nuestra iglesia y vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gloria al Señor. Nos dice la palabra, el que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Cuando usted es cristiano verdadero, usted va a hacer las cosas con alegría, no va a andar renegando. Entonces, ¿qué gracia tiene? Ni modo que sea la gracia de ser un renegón. No. Esa no es gracia de Dios. Eso podrá ser un truco satánico. Gloria al Señor. Dios nos ha puesto al Señor Jesús como nuestro ejemplo. Amén. Enviándolo a la tierra con el mismo equipo que Él pensó darnos a nosotros también. Y Dios Padre vio que todo fue un éxito. Aleluya.
para que nosotros hiciéramos lo mismo que Cristo hizo en la tierra y para que nosotros andemos como Cristo anduvo en la tierra. ¿Y cómo anduvo Cristo? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Eso es lo que debemos hacer nosotros también. Tenemos que luchar, amados hermanos. Amén. Porque si usted no habla, hasta el dicho dice, hasta los que no conocen de Dios dicen, al que no habla, Dios no lo oye. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿para qué me gritan? Gloria al Señor. Y en Colosenses 1:10, comprobando lo que hemos estado explicando, dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuando usted haga la voluntad de Dios y camine en la gracia de Dios, usted va a agradar a Dios en todo. Y usted va a llevar fruto en toda buena obra. Y usted va a crecer en el conocimiento de Dios. Entonces sí, usted no va a ser presa de nadie. Usted caminará con poder, con autoridad, sabiendo lo que Dios le ha dejado, sabiendo los propósitos de Dios, por la cual vino mi Señor Jesús a esta tierra para destruir la obra del diablo. Que el Señor le siga bendiciendo en gran manera.